Buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestra exposición sobre el contexto intelectual que rodeó la emergencia del pensamiento de Niklas Luhmann, de su teoría de la sociedad, de su teoría de los sistemas. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Eh, ok, está abriendo para que se vea un poco más amplio. Ahora sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Gracias. Uy, esto se descuadra un poco acá. Un segundito. Ya. Ok, Desapareció la imagen, disculpe. desapareció. Sí. ¿Y qué están viendo ahora? ¿No se ve nada? Nada en Se ve, absoluto. se ve su imagen y la del compañero Noel. Ay, qué raro. Un segundo. Ahora sí, ¿no? Está abriendo la imagen como una Sí. suerte de presentación. Bien. Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar del contexto intelectual en particular sobre la inteligencia artificial. Hay orígenes compartidos, como les comentaba en la clase pasada, entre la ciencia de la computación, la inteligencia artificial y la cibernética. Eh, Me gustaría destacar que son tan comunes estos orígenes que el concepto mismo de inteligencia artificial tiene una emergencia que se atribuye a la creatividad de una persona, al si acaso, y a esa pugna que muchas veces caracteriza la vida académica por obtener presupuestos, por obtener espacios en institutos de investigación y por también este, obtener un público y además un conjunto de colegas y futuros colaboradores, ¿no? Eh, Se dice que la palabra o el sintagma, son dos palabras, inteligencia artificial, fue propuesto por John McCarthy a colegas como Herbert Simon, Marvin Minsky y Nathaniel Rochester, ¿no? Al principio había cierto escepticismo, pero al final se aceptó. Digamos que era, como se trataba de una empresa naciente, siempre hay algo de especulación, siempre hay algo de tentativo, de proyecto, y en ese sentido, digamos que lo tomaron en principio estos académicos, pero como sucede muchas veces también, resulta que este concepto de inteligencia artificial tuvo posteriormente una carrera muy exitosa, ¿no? Pero en principio, los problemas que quería abordar la inteligencia artificial estaban enmarcados dentro del gran programa de investigación de la cibernética. Recordemos que la cibernética, una de las preocupaciones que tenía, como se ve en la obra de Norbert Wiener y como se ve también en la obra de Ross Ashby, era aquella analogía entre el comportamiento humano y sistemas abstractos y en particular entre la cognición humana, en particular cómo funciona el cerebro humano
y cómo esta conducta se puede replicar a través de procedimientos artificiales, eh, máquinas, circuitos eléctricos que funcionan eh, en base a una tecnología analógica o computadoras. Vemos que, como lo discutimos la clase pasada, eh, John von Neumann ya había participado en la construcción de varias computadoras, por lo menos dos, ¿no? El EDVAC fue uno de ellos, que fue uno de los primeros grandes computadores. Se usaban al principio, como les dije, para balística, eran máquinas muy grandes, muy costosas, pero existía la idea clara de que se pueden usar estas máquinas para resolver cierto tipo de problemas. Y sobre esto también existía la idea de que estas máquinas podrían emular el pensamiento humano. De hecho, en el año 1956 se organiza lo que se llama las conferencias la conferencia de Dartmouth, ¿no? Que era un programa de verano que se organizó en Estados Unidos, en Hanover, en el College Dartmouth, y donde John McCarthy, junto con Marvin Minsky y Claude Shannon y este personaje que les acabo de mencionar, Nathaniel Rochester, tenían la idea de indagar sobre un conjunto de temas, ¿no? Básicamente, ellos querían saber, primero, cómo es posible crear computadoras automáticas. Cómo se relacionan o cómo podemos utilizar lenguajes para comunicarnos con estas computadoras. Porque recuerden que las computadoras, en principio las computadoras analógicas se programaban conectando cables, ¿ya? Luego las computadoras digitales se programaban en código binario, ¿no? Entonces, esta idea era revolucionaria en aquel momento, ¿no? Utilizar un lenguaje para poder comunicarte con la computadora. Otro tema que se plantearon fue el de las redes neuronales. Recuerden que ya a mediados de los 43 aproximadamente, ya existía un trabajo pionero de Walter Pitts y Warren McCulloch sobre redes neuronales, ¿no? Entonces ya había algo digámoslo así, elementos previos sobre los cuales fundar esta idea. Y la idea era también imitar el cerebro, ¿no? ¿Cómo podemos, a través primero de circuitos electrónicos, un poco como lo intentó Heinz von Förster, o a través de computadores, cómo se puede imitar el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano, ¿no? Y cómo a partir de la reproducción de este mecanismo básico podemos llegar en un nivel superior a emular ciertos procesos del pensamiento humano, sobre todo procesos cognitivos, ¿no? Que era uno de los grandes intereses, ¿no? Otros elementos que se buscaban allí era hablar sobre la creatividad, la teoría de la dimensión del cálculo, la aleatoriedad. Y la idea principal que guió por favor, hay un micrófono que está abierto, ¿lo podrían cerrar? Gracias. Y la idea principal que guió esta organización, que guió este evento, mejor dicho, era que cada aspecto del aprendizaje y la inteligencia, la cognición en general, podía ser descrito con precisión y podía ser emulado
a través de una máquina o a través de un computador, ¿no? Esta idea es una de las piezas fundamentales de este, de este evento, ¿no? Y John McCarthy, además en ese mismo evento, presenta uno de los primeros, no fue el primero, pero uno de los primeros lenguajes de programación, ¿ya? Que se llamó Lisp. Y Lisp significa List Processing, procesamiento de listas. Una de las características de Lisp es que era uno de los primeros lenguajes de propósito general. Es decir, como les mencioné hace algún momento, la programación más que nada se llevaba a cabo, bien sea conectando cables en computadores analógicos o posteriormente ya cuando empiezan a surgir los computadores digitales, escribiendo código binario directamente. De hecho, una de las primeras programadoras fue mujer, se destacaba por, digamos así, la precisión que tenía, porque hay que tener mucha memoria y mucha precisión para escribir un programa en código binario. De modo que la introducción de un lenguaje de propósito general, ya había otro antes de Lisp, que era Fortran, eran avances muy, muy importantes, ¿no? Pero lo que diferenciaba el Lisp de otros lenguajes es que fue un lenguaje que nació pensado para la investigación de inteligencia artificial, ya que se ocupaba no de problemas exclusivamente numéricos como Fortran, sino que la unidad básica de Lisp eran expresiones simbólicas, ¿no? Porque se pensaba que el cerebro humano trabaja con símbolos, procesa símbolos. Entonces, justamente como lo que se quería imitar era cómo procesa información el cerebro humano, cómo conoce el cerebro humano, tenía mucho sentido crear un lenguaje que trabajara con las abstracciones que usa o que se pensaba que usaba el cerebro humano, que son los símbolos, ¿no? McCarthy desarrolló su investigación en el Artificial Intelligence Group del MIT Research Laboratory of Electronics. Ahí no se ve porque cuando lo agrandé se corrió la imagen, pero es MIT Research Laboratory of Electronics y en el MIT Computation Center, ¿no? Y es interesante que desde un punto de vista de la relación entre la tecnología y un conjunto de ideas, pongámoslo así, es interesante que en principio la investigación de inteligencia artificial estuvo marcada por el lenguaje Lisp y estuvo marcada por la idea de imitar procesos que se suponía que ocurrían en el cerebro. Pero también, si esta fue, digámoslo así, el paradigma predominante en el momento en que emerge la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que las investigaciones en redes neuronales apuntaban a otro lado, apuntaban a una concepción más estadística, porque las investigaciones en ciencias neurológicas del momento lo que revelaban era que la manera en que funcionaban las neuronas era a partir de impulsos eléctricos y no distinguían, no habían distinciones claras no existía, vamos a decir así, un aparato cognitivo allí. Lo que sencillamente existía era una distinción que podía llevarse al campo electrónico como encendido o apagado, ¿no? ¿Hay una señal o no hay una señal? Por favor, ¿alguien tiene el micrófono encendido? ¿Lo podrían apagar? Existía entonces esa idea de que si las neuronas funcionan de esta manera,
lo que es procedente es más bien un enfoque cuantitativo en vez de un enfoque cualitativo. Luego también, por otra parte, se comenzaron estudios estadísticos sobre el lenguaje, etcétera, etcétera. De modo que esa concepción de cuantitativa, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia artificial, si bien estuvo también desde un principio, no se manifestó tanto, no fue la más fuerte, pero luego de los inviernos de la inteligencia artificial, sobre todo de segundo invierno artificial, hay un vuelco de paradigmas y el tema de las redes neuronales empieza a cobrar mucha más relevancia. De hecho, este boom que vemos hoy en día de LLMs o Large Language Models son redes neuronales, ¿no? Lo que se llama el GPT es Generative Pre-trained eh, Language Model, ¿no? Y es un tipo de red neuronal, como les dije, creo que se lo mencioné también la clase pasada, el Transformer es un tipo de red neuronal, ¿no? Entonces, estos modelos funcionan, no tienen ninguna, a ver, estos ChatGPT y estos GPT no saben de sentido, no saben de significado. Todo lo que producen son a partir de modelos estadísticos del lenguaje, ¿no? Lo que hacen es calcular la probabilidad este, de la ocurrencia de cierta palabra. Y a partir de esa probabilidad de ocurrencia de ciertas palabras es que ellos generan texto para responder a tus prompts, lo que llaman prompts o inputs. Sí, ¿quién tenía una pregunta? No, profesor, disculpen, no era una pregunta. Es que avisé por escrito para no interrumpirle que el compañero Rómulo indicó por el grupo del WhatsApp que tiene problemas para conectarse. Gracias, sí, ya lo vi. Disculpe. Bien, entonces les estaba diciendo que hoy en día, digamos así, lo que predomina en el mundo de la inteligencia artificial es el enfoque cuantitativo. Y este enfoque cuantitativo obviamente iba acompañado también de otras ideas y fue acompañado también de la preponderancia de otros lenguajes. Por ejemplo, hoy en día se usa mucho un lenguaje llamado Python, ¿no? Entonces es interesante ver esa relación entre el uso de ciertas tecnologías y la preponderancia de ciertos paradigmas o conjuntos de ideas. Como, porque pongámoslo desde esta perspectiva, ¿no? Bien podía usarse Lisp también, pero, o adaptarse, pero como las tecnologías las asociamos también a ciertas prácticas, a cierta cultura, a ciertas ideas, el invierno de la inteligencia artificial o los inviernos, porque han habido varios, no sé si, perdón, hago un paréntesis, no sé si están familiarizados con la terminología, porque en la literatura sobre inteligencia artificial se habla de inviernos y de primaveras de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hablamos de invierno de la inteligencia artificial cuando hay un momento de deflación de las expectativas. Y la primavera de inteligencia artificial, al contrario. Por ejemplo, hoy en día estamos en una época de primavera de inteligencia artificial porque existe una inflación de expectativas sobre lo que la inteligencia artificial puede lograr, ¿no? Lo que se puede lograr con estos modelos de lenguaje, etcétera, etcétera. Una revolución, va a cambiar el mundo. Y bueno, todo, no solamente hay elementos positivos, sino también elementos negativos que nos van a quitar el trabajo, que va a acabar con el mundo, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, como podrán ver en las redes sociales, hay documentos sobre conjunto de personas que se declaran como supuestos expertos en inteligencia artificial, que dicen que la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad, que puede llevar a la humanidad a la extinción. En fin, todo es parte de la misma historia de la inteligencia artificial que ha estado acompañada pues, de momentos de expectativas abultadas, ¿no? Y momentos en los que justamente esa inflación de expectativas genera una decepción y se produce un retroceso, pues un desánimo, un desaliento con respecto a las posibilidades, a lo que puede hacer
la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cierro este paréntesis. Entonces, volviendo a lo que les estaba planteando, estos inviernos de la inteligencia artificial, los primeros inviernos de la inteligencia artificial, afectaron también al que fue el primer lenguaje de la inteligencia artificial, como fue el Lisp. No fue el único factor, también en los 70 se produce una revolución en el mundo de las computadoras, ¿no? Porque un conjunto de personas encuentran que pueden fabricar computadores comprando los elementos en Radio Shack, ¿no? En Estados Unidos, y empiezan a fabricar computadores en sus hogares, ¿no? Y así surge también una revolución en el mundo de los computadores, porque en principio los computadores eran sumamente costosos y solamente los podían costear instituciones grandes como universidades y los gobiernos, ¿no? Entonces con esta revolución el computador llega a cada vez más gente, ¿no? Llega a las masas. Y esta revolución también va acompañada del uso de otras tecnologías y otros lenguajes de programación y otros tipos de hardware que, bueno, cambian también todo el panorama de lo que es el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, me parece interesante mencionar esto por la relación que existe, ¿no? entre tecnologías, ideas y cultura, ¿no? Bueno, también, además de la importancia de McCarthy, tenemos los trabajos de Marvin Minsky. Marvin Minsky tiene un libro que se llama The Society of Mind. Y también el enfoque de Minsky en The Society of Mind era describir procesos cognitivos que las computadoras pueden emular, ¿no? Entonces, básicamente lo que plantea Minsky en su libro es que la cognición se produce a partir de la cooperación de un conjunto de funciones, ¿no? de un conjunto de procesos, ¿no? Esta obra, si mal no recuerdo, creo que la cita Luhmann en alguno de sus trabajos. Y es un trabajo muy interesante, se los recomiendo. También en las conferencias de Dartmouth estuvo Claude Shannon, de quien hablamos extensamente la clase pasada, ¿no? Y de nuevo, es muy, pero muy interesante el contexto intelectual de la posguerra, ¿no? Porque vemos actores que aparecen en distintos contextos y que hacen aportes en distintos contextos. Y me gusta resaltar esto porque una de las cosas que yo remarqué cuando hablaba de la teoría lumaniana es el tema de la interdisciplinaridad y de la transdisciplinariedad, ¿no? Y quiero enfatizar esto porque la obra de Luhmann es transdisciplinaria. Entonces, no es algo que Luhmann se sacó del bolsillo, no es una particularidad, no es una excentricidad. Yo lo que quiero enfatizar acá es que es producto de un contexto intelectual en el que él estaba envuelto, ¿no? En el que él se relacionó, obviamente por sus intereses, pero también por las lecturas que hizo, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Herbert Simon, que es muy interesante. Herbert Simon es bastante conocido por sus publicaciones sobre teoría de la decisión, sobre teoría de la organización, por ejemplo, el concepto de racionalidad limitada. También publicó en economía, trabajos en ciencia política, pero, por ejemplo, en nuestra área, lo que poco sabemos es que Herbert Simon ganó un premio Turing en ciencias de la computación, ¿no? Por su desarrollo de lo que se denominó el Logic Theory Machine y el General Problem Solver, ¿no? Entonces, claro, los intereses de Simon eran bastante amplios. Ahora, existía un programa en su obra que unía todos estos campos, ¿no? Sus intereses en la matemática, sus intereses en la ciencia de la computación, sus intereses en las ciencias económicas
y en conjunto en las ciencias sociales, y era el entender la conducta humana, ¿no? Cómo el ser humano tomaba decisiones, cómo el ser humano aprendía, ¿no? Y justamente en el ámbito de teorías de la computación, para Simon, la ciencia de la computación era una forma de psicología. Él lo veía como una forma de psicología, ¿no? Ah, que por cierto también otra de las disciplinas en las que se destacó Simon fue la psicología y la ciencia cognitiva, ¿no? Entonces, en el campo de la ciencia de la computación, uno de los ámbitos que exploró Herbert Simon era el de la programación heurística, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? ¿Qué quiere decir una heurística? Fíjense, acá hay que marcar una distinción entre algoritmo y heurística. Hoy en día la palabra algoritmo es un concepto también este, inflado, es un concepto que se ha vuelto muy popular y que en su uso cotidiano eh, su significado concreto dentro de la ciencia de la computación se pierde, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, habla del algoritmo de Facebook o el algoritmo de Instagram, ¿no? Para decirte, no, tienes que poner like o guardar para que tengas más popularidad y tal cosa. Y refiriéndose a eso, dicen que ese es el algoritmo de tales programas. Pero en realidad, ¿verdad? Un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Y un problema que matemáticamente es tratable. Es decir, que tiene una solución razonable en el tiempo y en el espacio. Porque también, si se puede resolver, pero toma tiempo infinito o cantidad de memoria infinita, entonces tampoco es tratable, ¿no? En ese sentido se le llama problema NP en ciencia de la computación, ¿no? Entonces, un algoritmo, vuelvo a repetir, es una solución determinista para un problema que es tratable, ¿no? Ahora, una heurística no es determinista. Una heurística es una estrategia para resolver problemas que, si es una buena estrategia, si es una buena heurística, puede tener éxito la mayoría de las veces, pero no siempre. Entonces a Simon le interesaba era este aspecto, ¿no? de la programación. No los algoritmos como tales, no le interesaba que las computadoras pudiesen desempeñarse mejor que los seres humanos en ciertas tareas, sino que le interesaba aquellas dimensiones en que los computadores podían imitar procesos cognitivos del hombre. Y estos procesos cognitivos pasaban por la ausencia de una imagen completa del escenario en el que estaban operando, la ausencia de información perfecta, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Que es también su idea de racionalidad limitada, ¿no? Entonces, acá viene la diferencia, ¿no? Entre heurística y algoritmo. El algoritmo es determinista, la heurística no lo es, ¿no? La heurística es una estrategia cognitiva. La heurística se asocia al uso de reglas para resolver problemas, ¿no? Y esto dio origen también en el campo de la teoría de la computación a lo que se llama la programación lógica, ¿no? Y estos programas que creó Simon junto con su colaborador eh, Alan Newell, si mal no recuerdo, se llamaba Alan, el nombre de pila. Estos programas primero sorprenden por la época en la que se produjeron, ¿no? Para la época de verdad que eran avances muy destacados. Y de lo que se trataba era de programas lógicos, básicamente,
o lo que se conoce también como sistemas de expertos, que en función de un conjunto de datos, estos programas eran capaces de aplicar un conjunto de reglas, realizar inferencias y dar una respuesta correcta sobre un problema, ¿no? Y en función de lo que nos interesa, de lo que hemos discutido, por ejemplo, en la clase pasada con respecto a la cibernética, de los bucles de retroalimentación, la forma en que operan estos programas es un bucle, porque, eh, digámoslo de esta manera, en cada iteración, el programa compara a donde quiere llegar, lo que se espera, ¿verdad? Y el estado actual, ¿no? Entonces es un bucle en el que se va comparando, digámoslo así, aquello que produce la regla y lo que se espera que sea una respuesta. O bueno, o dependiendo digámoslo así, del entramado particular o del contexto particular en el que esté diseñado el programa. La idea general estaba diseñada como un bucle de retroalimentación, ¿no? Donde la información que expulsaba el sistema volvía a reingresar al sistema. Entonces el sistema tenía memoria, tenía conocimiento de estados pasados, ¿no? Y en función de esto podía descartar alternativas y seleccionar pues lo que sería dentro de su marco de conocimiento, pues lo que sería una base de datos, lo que sería la alternativa correcta o la respuesta correcta, ¿no? Entonces, fíjense cómo esos principios de cibernéticos también informaban las investigaciones en inteligencia artificial, ¿no? Y esto es importante destacarlo, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? Sí, ¿Noel? profesor, quería eh, establecer con mayor claridad lo de la realidad virtual. ¿Dónde nos queda? ¿Queda en principios cibernéticos y desarrollo cibernético? ¿O también tiene elementos de aplicación de inteligencia artificial? Un poco de cada, ¿no? Pero a ver, tu curiosidad sobre la realidad virtual, ¿en qué contexto viene, ¿no? Por ejemplo, usted señaló que hubo alguna influencia en relación con los procesos de neurolingüística. Y Neurología, ¿no? ajá, No, ajá, y claro, sé de varias personas, perdón, para aclararlo, ¿no? No dije neurolingüística, y si sí, lo sí, dije, lo neurología, borro. Por un ajá, lado, ciencias neurológicas, y por otro lado, sí dije que había estudios estadísticos del lenguaje que también fueron importantes, ¿no? Pero exacto, neurolingüística no. perfecto. Y entonces sé por varias personas que han tenido esta experiencia de la realidad virtual, que Ujú. se han soltado procesos a nivel neurológico. Entonces, por eso quería saber si había relación con cibernética o con inteligencia artificial. Con ambas, O simplemente son cuestiones de tecnología de no, computación. con ambas, porque fíjate de lo que hemos hablado, ¿no? La metáfora, y vuelvo a insistir, la metáfora del cerebro como fuente de inspiración y como modelo a seguir ha sido una constante para todas estas disciplinas, ha sido una constante, ¿no? Entonces, claro, recientemente también Apple acaba de sacar unos lentes, ¿no? Eh, que bueno, cuestan una fortuna, $3.500, y se dice maravillas lo que puedes hacer con los lentes, ¿no? Este, pero es el mismo tema por un lado, acá, si podemos trazar una frontera, diríamos que en este caso estamos hablando de lo que sería la realidad aumentada, lo que sería la ampliación del sentido humano a través de elementos tecnológicos. Y esto también es una parte de la cibernética. Es decir, por un lado tenemos imitación de procesos biológicos,
¿no? La pretensión de imitar el cerebro, como por ejemplo las redes neuronales, ¿no? No tienen nada que ver, en principio, las redes neuronales exactamente a cómo funcionan exactamente las neuronas de nuestro cerebro, pero su desarrollo ha estado inspirado en esto, ¿no? Trata de, bueno, decir que no tiene nada que ver es exagerado, pero lo que quiero remarcar es que la forma en que funciona una red neuronal en inteligencia artificial no es la forma como funcionan las neuronas de nuestro cerebro, ¿no? Se inspiran en el cerebro, pero no son una réplica de lo que ocurre en nuestro cerebro. Hay una gran distancia, ¿ya? Entonces, hay, por un lado, esta pretensión de imitar procesos biológicos y por otro lado está la pretensión de extender las capacidades del hombre o los sentidos del hombre, ¿no? Por ejemplo, en ciencias cognitivas existe una teoría muy influyente que es la de la cognición extendida, otro que habla de la cognición corporeizada, ¿no? Sobre esto también vamos a hablar un poquito de los trabajos de Francisco Varela, que fue uno de los pioneros en este campo de la cognición corporeizada, ¿no? Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Ya, doctor, esto que acaba de señalar al final puede también darnos pistas sobre la existencia de, por ejemplo, de los simuladores de vuelo para las personas que desean ser pilotos antes de abordar precisamente la responsabilidad de dirigir un vuelo. Claro, pero esto forma parte del contexto, ¿no? En que usamos la tecnología actualmente. Naturalmente, sí, habría que agregar cómo la tecnología nos ayuda en los procesos de aprendizaje, ¿no? En este caso tú pones un simulador, pero también podemos pensar en cómo investigamos hoy en día, ¿no? Dependemos de buscadores, ¿verdad? Para obtener información. Dependemos de software para procesar esa información, de procesadores de texto para este, darle forma también a nuestras ideas, ¿no? Claro, y eso también influye este, los procesos cognitivos, ¿no? No es lo mismo trabajar sobre papel que trabajar en un entorno virtual, ¿no? Digámoslo así que, primero, en un entorno virtual, los bucles de retroalimentación son más rápidos, son más cortos. Porque imagínate que tú cuando tenías que redactar un trabajo sobre papel, si algo salía mal, pues botabas el papel, ¿no? Acá solo agarras, seleccionas, cortas, eliminas, copias, pegas, reorganiza los párrafos como quieras, ¿no? El bucle de retroalimentación para llegar al producto final son mucho más cortos, ¿no? Entonces ahí obviamente hay diferencia en el proceso cognitivo, pero claro, con este tema nos estamos alejando un poco de nuestro objetivo, ya estamos entrando más en otras dimensiones, ¿no? Un poco lo que mi objetivo con esto era justamente resaltar cómo esta metáfora del cerebro es y ha sido un problema importante y cómo los problemas de la cognición y cómo lo abordaron ciertos autores también fueron de interés para Luhmann y se ve evidencia de ello en su obra. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces continuamos. Otra dimensión importante del contexto intelectual de la obra de Luhmann es el de la biología. Y no es un contexto tan separado tampoco como lo podemos ver de los previos, de la cibernética y el de la inteligencia artificial, ¿no? Como se puede ver también. Pero particularmente, una de las obras o de las ideas
que más influyó en la teoría lumaniana fue la obra de los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes desarrollaron el concepto de autopoiesis. Anecdóticamente, el primer paper fue rechazado por los editores. Las ideas que proponían Varela y Maturana no causaron mucho escozor y escepticismo en la comunidad académica, pero luego lograron imponerse, porque básicamente el concepto de autopoiesis, en el contexto en que lo desarrollaron estos autores, trata de responder a la pregunta básica de la biología. Como ustedes saben, toda disciplina tiene un núcleo de interrogantes básicas, ¿no? Y el de la biología es ¿qué es la vida? Entonces, la autopoiesis era una respuesta a esta pregunta, ¿qué es la vida? Respuestas de estas preguntas fundamentales que nunca son fáciles de abordar, ya que no solamente, digámoslo de esta manera, hay consideraciones empíricas, teóricas, sino también filosóficas y de filosofía de la ciencia, para no decir epistemológicas, porque quiero marcar esa distinción que ya les hice, ¿no? Que la filosofía de la ciencia es el campo más amplio y la epistemología es una entre distintas filosofías de la ciencia, ¿no? Entonces, el concepto de autopoiesis se contextualiza en la reproducción celular, ¿no? Y básicamente lo que describe es un proceso a través del cual una entidad produce y reproduce los elementos que necesita para subsistir, ¿no? Y cómo este proceso de producción a partir de sí mismo, que es una autopoiesis, creación a partir de sí mismo o autocreación, ¿verdad?, tiene consecuencias en el ámbito de la organización. Es decir, que autocreación también lleva a autoorganización. Esto, desde el punto de vista biológico, es importante porque, si bien partimos de la reproducción celular, sabemos que un organismo se compone pues, de distintos elementos, ¿no? Las células se diferencian, ¿verdad?, y se van formando los distintos órganos de un cuerpo. Entonces, esta reproducción está asociada también a una autoorganización, y esta autoorganización está relacionada también con una diferenciación. Entonces, si se dan cuenta, estos conceptos tienen la particularidad de que no están anclados completamente al contexto biológico, es decir, que puedes hacer abstracción fácilmente de ellos y extrapolarlos a otras dimensiones como el de la sociología, ¿no? En el campo social también puedes aplicar la misma idea, y eso fue justamente lo que hizo Luhmann, ¿no? Partes de una unidad básica, que para Luhmann es la comunicación, ¿verdad? La comunicación se reproduce autopoieticamente, esto es decir, la comunicación engendra comunicación, ¿verdad? Pero también estos procesos de autorreproducción de la comunicación generan diferenciación, ¿no? No voy a decir directamente organización, porque organización tiene un significado muy concreto dentro de la teoría de Luhmann, pero sí autoorganización en el sentido de, por ejemplo, diferenciación sistémica, ¿no? Entonces, la reproducción autopoiética, en el caso de la adaptación que hizo Luhmann de este concepto, está relacionada con la diferenciación sistema-entorno, ¿no? De esta manera, aquella distinción que había trazado Luhmann antes de conocer la obra de Maturana y Varela,
esta diferenciación de sistema-entorno, resulta que el concepto de autopoiesis le sirve para extenderla, para enfatizarla, para marcar su importancia, ¿no? La diferencia sistema-entorno es una forma de organización de la comunicación y la más básica, ¿no? La organización social, perdón, la comunicación en la sociedad se organiza básicamente como sistema. Claro, existen luego, eso lo distingue Luhmann también, distintos tipos de sistemas, ¿no? Sistemas de interacción que se basan en la presencia, organizaciones que se basan en la reproducción de decisiones y sistemas sociales, ¿no? Que dentro de los sistemas sociales tenemos sistemas funcionales como la política, como el derecho, entre otros, y la sociedad como sistema total, que es la totalidad de las reproducciones, y que se entiende siempre como sociedad-mundo, ¿no? Y esto es importante remarcarlo, creo que ya lo hablé cuando planteé la introducción a la teoría de la sociedad de Luhmann. Para Luhmann, sociedad es siempre sociedad-mundo. No existen sociedades nacionales. Para pensar de este modo es para él un obstáculo epistemológico, ¿no? Entonces, los sistemas también pueden diferenciarse del mismo modo que un organismo biológico se diferencia también internamente. Pensemos, por ejemplo, en la reproducción celular, como las células de un embrión van dando lugar a un feto y este feto pues va dando forma a un ser humano, ¿no? Entonces, de manera análoga, un sistema social se diferencia internamente y va generando subsistemas, ¿no? Entonces, claro, se ve claramente acá cómo estas ideas de la biología tienen una analogía que se puede extrapolar fácilmente hacia el campo social. Naturalmente, no fue la primera vez. Luhmann no fue el primero en hacer esto, ¿no? Ya se había hecho antes. Ya con Bertalanffy, en su teoría general de los sistemas, ya habían habido también otros teóricos que hicieron lo mismo. Y como lo vimos también con Bateson y compañía, cuando en las conferencias de Macy se busca generar un lenguaje puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, uno de los principios guía era también este concepto de sistemas, junto con el tema de la retroalimentación, junto con el tema de la causalidad circular. Eran también estas metáforas o estos conceptos de la biología, estos isomorfismos, ¿no? Que es un concepto, como les dije, fundamental en la teoría general del sistema, ¿no? Es decir, hay estructuras que son muy similares en campos diversos, ¿no? Como la sociedad y los sistemas sociales. Y bueno, y si queremos ir mucho más atrás, podemos llegar inclusive hasta Hobbes, ¿no? Aplicando metáforas biológicas al campo político. Es decir, la historia de esta metáfora es muy larga, ¿no? Pero lo interesante es cómo se han mantenido y cómo se han refinado, ¿no? Sigue siendo muy, muy interesante esto, ¿no? Otro concepto importante es el de deriva estructural, ¿no? Este es un concepto que se relaciona con el de acoplamiento estructural, pero a lo que se refiere Maturana con deriva estructural es a un proceso evolutivo en el que las estructuras digamos así, de una o más entidades están sometidas a un proceso de interdependencia, están sometidas a la contingencia del otro,
Y este estar sometido a la contingencia del otro, a la complejidad de otro, ¿verdad? Da forma a un proceso particular, da forma a una evolución que ellos denominan deriva estructural, ¿no? Si bien el concepto, o mejor dicho, el sintagma deriva estructural podría encontrarlo rara vez dentro de la obra de Luhmann, este, esa idea está presente, eh, soterradamente, pero está muy presente, ¿no? Un concepto que sí va a encontrar es el de acoplamiento estructural, ¿no? El concepto de acoplamiento estructural, por ejemplo, en la biología tiene que ver con la simbiosis, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay infinidad de ejemplos de simbiosis, ¿no? No me voy a meter en eso, ¿no? Pero, por ejemplo, plantas o flores que crecen en árboles, es decir, o animales que dependen de otros animales. La idea es, de nuevo, eh, como se planteó en el tema de deriva estructural, la idea es un proceso, ¿verdad? Y una estructura que se encuentra en determinada relación con otro y se eh, somete a su contingencia. Pero la adaptación de Luhmann de este concepto es un poco diferente. La idea base es la misma, pero Luhmann obviamente lo relaciona con su concepto de doble contingencia, ¿no? Y él hace una distinción entre el problema de la contingencia cuando se refiere o cuando está en relación con la conciencia, para lo cual utiliza el concepto de interpenetración. Hay un capítulo homónimo en su libro Sistemas Sociales. Y cuando se trata entre dos sistemas de comunicación, cuando se trata de dos sistemas sociales, perdón, allí usa el concepto de acoplamiento estructural, ¿no? Y quizás la descripción de acoplamiento estructural en Luhmann es un poco, bueno, es abstracta, como suelen ser muchas de sus definiciones, bastante abstracta. Y la idea es que, fíjense, los sistemas sociales, todos los sistemas, están clausurados operativamente. Y esta clausura operativa, ¿qué significa clausura operativa? Significa que en su autopoiesis reproducen comunicación a partir de las comunicaciones del sistema, ¿no? En ese sentido, la reproducción autopoietica del sistema no depende del entorno. Solo el sistema puede generar comunicación a partir de comunicación. Esto no quiere decir que el entorno no exista o que el entorno esté anulado, que el entorno de ninguna manera afecte, utilizo esta palabra, afecte de la forma más ambigua posible, afecta al sistema, ¿no? Entonces, si bien con la teoría de los sistemas abiertos se hablaba de una relación más directa del sistema con el entorno, ¿verdad? Cuando se habla de clausura operativa, el entorno queda como un interrogante. Bueno, ¿qué papel juega el entorno en relación con el sistema? Y por eso es que Luhmann necesita del concepto de acoplamiento estructural. Entonces, si bien el sistema, como les decía, o los sistemas están clausurados operativamente, esto significa una apertura cognitiva. Es decir, dado que, o justamente porque los sistemas están clausurados operativamente, son capaces de procesar información de su entorno, ¿ya? No obstante, de manera análoga como eh, en la conexión humana existe la atención, ¿verdad? Los sistemas sociales no son receptivos ante toda irritación de su entorno, ¿no? Sino que desarrollan sensibilidades hacia ciertas partes de su entorno, ¿no? Todo lo demás es ruido, ¿ya? Entonces, Luhmann utiliza este concepto que también él no fue el primero en utilizarlo, también, por ejemplo, lo vemos
en David Easton, el concepto de irritación, para describir esta afección, esto que yo llamé afectar en términos muy ambiguos, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que, de nuevo, no es que el entorno envía información al sistema, no. El entorno se percibe en el sistema como irritación, como ruido, ¿verdad? Y el sistema, en función de sus diferencias, de sus distinciones, ya hablamos de las distinciones, ¿no es cierto? En función de las distinciones con las que opera el sistema, va a hacer que, o va a traducir esas irritaciones en información. Y esa información, a su vez, es material, ya después vamos a hablar con precisión sobre el concepto de comunicación, va a producirla o va a transformarlas en comunicación, y de esta forma va a lograr que la comunicación se produzca a partir de la comunicación, ¿no? Pero lo que hay que destacar acá es que el sistema genera su propia información y que el sistema reproduce la comunicación a partir de comunicación, que el sistema utiliza un conjunto de distinciones o esquematismos binarios o códigos. Hay diferencias entre cada uno de estos, pero todos están presentes en el sistema y básicamente son diferencias, son distinciones. De esta forma el sistema conoce, de esta forma el sistema se relaciona con su entorno. Y claro, hay analogías de esto, obviamente, con la cognición humana, ¿verdad? Por ejemplo, la vista como sentido no es un reflejo exacto de nuestro entorno, ¿no? Es nuestro entorno filtrado a partir de la estructura celular y de toda la arquitectura de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y la forma en cómo este sistema nervioso le da sentido a las irritaciones del entorno, ¿no? Y los ojos son particularmente receptivos ante cierto tipo de irritación del entorno, que es la luz. Y la luz no en cualquier ámbito, sino en determinado rango, ¿no? Por ejemplo, no vemos ondas de radio, pero están en el espectro de la luz, ¿es cierto? Entonces, solo dentro de determinado rango. Sí, ¿quién tenía una pregunta? No, la llamada ya dentro de 3 minutos culmina. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a cerrar esta primera parte y bueno, les dejo el descanso para el final. Nos vemos en un par de minutos para la próxima parte, ¿sí? Muchas gracias. Continuamos. Les comparto de nuevo pantalla. Bien, entonces estábamos hablando del concepto de acoplamiento estructural, ¿no? Si se fijan, acá tenemos una imagen que representa el ciclo de la autopoiesis, selección, proceso, estructura, ¿no? Que justamente describe esta relación que les expliqué en principio de la reproducción autopoiética con la organización, con la diferenciación, ¿no? Y el concepto de acoplamiento estructural también juega su papel acá, ya que nos describe la relación de un sistema con los sistemas en su entorno y con su entorno también. Esa distinción es importante hacerla, ¿no? Y Luhmann la hace también. Desde el sistema, tomando el sistema en general, un sistema X como punto de referencia, como marco de referencia, tenemos que distinguir entre
el entorno, ¿verdad? Y los sistemas en el entorno. Son dos cosas distintas, ¿no? Son como dos entornos diferentes. Y a esto habría que agregarle una tercera distinción, que es el entorno interno del sistema. Porque si el sistema está diferenciado internamente, posee también entornos internos. Entonces allí tendríamos que cambiar la referencia sistémica para referirnos también a estos entornos, ¿no? Cambiar y, por ejemplo, tomar como punto de partida un subsistema dentro de un sistema. Entonces allí tendríamos, por ejemplo, el entorno interno del sistema, el entorno del sistema y los sistemas en ese entorno. ¿Ya? Entonces, los acoplamientos estructurales, ¿verdad?, se producen entre el sistema y su entorno y el sistema y los sistemas en su entorno. ¿Sí? Entonces, existen acoplamientos estructurales, por ejemplo, entre el sistema político y el sistema jurídico, entre el sistema político y el sistema económico, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Esto significa que en el entorno del sistema político, la economía y el derecho son particularmente, entre otros, ¿no?, son particularmente importantes, ¿no? Que el sistema político es especialmente receptivo ante las irritaciones de estos sistemas. Ahora, si bien Luhmann no admite la idea de que hay comunicación intersistémica, hay que aclarar que hay algunos autores que especulan sobre esta posibilidad, ¿no? Que, digámoslo de esta manera, crean conceptos que permiten esta posibilidad. No es lo canónico dentro de la teoría luhmanniana, pero Luhmann no lo admite, pero hay algunos autores que juegan con esta idea, ¿no? Que dicen que existe o que puede existir comunicación intersistémica. Ahora, ¿qué entienden por comunicación intersistémica? Bueno, esto hay que verlo en cada contexto, hay que verlo en el planteamiento de cada autor, ¿no? Pero básicamente la idea es describir un mecanismo de intercambio de información y de coordinación entre sistemas, ¿no? En Luhmann, estos mecanismos de coordinación y de intercambio de información, pues están expresadas en este concepto de acoplamiento estructural, y no existe un intercambio de información como tal. Lo que es informativo para la economía no es informativo para la política. Por ejemplo, las estructuras como, por ejemplo, el código del sistema económico es propiedad, no propiedad, ¿no? A la economía, en función también de su código, de sus programas, le interesa la renta, ¿no? La economía habla en términos de ganancias, habla en términos de inflación, habla en términos de renta, habla en términos de propiedad, ¿verdad? Y lo que es informativo para la economía en este sentido no lo es para la política. Lo que no quiere decir que estos problemas no sean importantes para la política, pero lo son en un sentido diferente. Por ejemplo, para la política, la propiedad, ¿verdad?, es importante en tanto y en cuanto sea un tema de decisión para resolver conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, un programa económico, reforma agraria, pongamos, ¿no? En ese sentido es importante la propiedad, por ejemplo, para la política, ¿ya? Los precios no es que no sean importantes para la política, lo son cuando son tema de decisión. Pero si ustedes ven la realidad venezolana, entenderán la diferencia, que cuando se toma políticamente decisiones sobre la economía, bueno, la economía sigue sus propias leyes, va por otro lado, ¿o no es verdad? ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de acoplamiento estructural? Sí, sí, claro que se entiende. Sí. De todas Además, formas, se sí. entiende, disculpe,
se entiende perfectamente esto de que no hay exactamente comunicación entre los sistemas. Claro. Pues de la misma forma sucede con el derecho, cuando se toman decisiones de corte político que pretendan trascender al derecho, el derecho, como usted lo acaba de decir, sigue su propia ruta. Claro, claro. Digámoslo así, el derecho tiene sus propias reglas de decisión también. Tiene su propio código. Algo está ajustado a derecho o no lo está. Esa es la distinción, el código del sistema Sí, jurídico. Y ya igual, más adelante vamos a hablar, cuando hablemos de los sistemas funcionales, vamos a hablar de códigos y programas en algo más de profundidad. Y también vamos a volver a abordar el concepto de acoplamiento estructural. Así que no se preocupen, no es algo que vamos a dejar acá y vamos a olvidar. Lo vamos a retomar en caso de que no haya quedado algo claro, ¿sí? muchas gracias. Bien. Eh, una obra que es también importante para entender a Luhmann, sobre todo en lo que corresponde a los escritos de Luhmann sobre la conciencia humana. Eh, es en la obra de Edmund Husserl y su fenomenología. Y bueno, no solamente se limita al tema de la conciencia, sino que también las ideas de Husserl son bastante evidentes en un concepto que es también clave dentro de la teoría lumaniana, que es el concepto de sentido. Para definir sentido, Luhmann usa dos conceptos husserlianos, que son el concepto de mundo, el concepto de horizonte, sobre todo el concepto de mundo. Ya vamos a hablar un poco de sentido en la teoría luhmanniana. Aquí voy a hacer un preludio, pero obviamente como estamos hablando del contexto intelectual, lo que me gustaría destacar es justamente que es importante tener en cuenta a Husserl cuando estamos hablando de estos conceptos, ¿no? Si nos damos cuenta, en la obra de Husserl surge el problema de la autorreferencia, con otro nombre, pero surge el problema de la autorreferencia en relación de la relación en función de la relación del yo consigo mismo, en función del sujeto. Y también surge un problema clave de la sociología, que es el problema de la intersubjetividad, ¿no? De la relación entre sujetos, ¿no? Entonces, a Luhmann la parte de la intersubjetividad no, no le importa tanto, pero sí le interesan las reflexiones de Husserl con respecto a la conciencia, con respecto a la constitución del sujeto, ¿no? Con respecto a las descripciones que hace Husserl sobre el pensamiento. De hecho, para Luhmann, los sistemas de conciencia, que él llama sistemas psíquicos, reproducen pensamientos y el pensamiento se reproduce autopoéticamente, ¿no? Para Luhmann, conciencia es la forma de estos sistemas psíquicos, pero no tiene que ver con una realidad biológica, ¿eh? La realidad biológica del cerebro forma parte del entorno y obviamente está acoplada estructuralmente con los sistemas psíquicos, ¿no? Entonces, conciencia lo que define es ese acoplamiento estructural entre personas con capacidades cognitivas, ¿verdad? Y un sistema que reproduce autopoéticamente los pensamientos, el pensar, ¿ya? Otra forma de acoplamiento estructural básica es el lenguaje, porque bueno, básicamente el pensamiento es lenguaje, ¿no? Sea un lenguaje
con símbolos como los que utilizamos en nuestro alfabeto, o lenguaje con símbolos como el que se usa en las matemáticas. Porque existe también este debate, no, que no es el pensamiento, no es el lenguaje el que la base del pensamiento, porque se puede pensar abstractamente y te ponen como ejemplo las matemáticas. Claro, pero si tú te pones a ver, es manipulación de símbolos, solo que los símbolos son diferentes, pero es manipulación de símbolos, ¿no? Podemos ponerlo en términos más abstractos y hablar de pensamiento como manipulación de símbolos. Que esta idea, si se dan cuenta, está en McCarthy y sus colegas que se reunieron también en las conferencias de Dartmouth, ¿no? Y en el diseño del lenguaje de programación Lisp, ¿no? Entonces, justamente en este sentido, estos símbolos y esta manipulación de símbolos son un acoplamiento estructural que permite la reproducción autopoética de lo que llamaríamos pensamiento, ¿no? Ahora, este es un tema límite para el Luhmann, porque si bien a él le interesa describir lo que es la conciencia, lo que son los sistemas psíquicos, no es el problema de la sociología, ¿eh? Pero a él le interesa demarcar esta diferencia por la importancia histórica que han tenido estos temas para la sociología. A él le interesa marcar una barrera acá. A él le interesa decir, sí, esto existe, se podría ver de esta manera, desde la teoría de los sistemas se podría enfocar de esta manera, pero ese no es el objeto de la sociología. El objeto de la sociología es el estudio de los sistemas sociales que se reproducen a través de la comunicación. Y a él le interesa decir, sí, obviamente los sistemas psíquicos forman parte del entorno de los sistemas sociales. Hay un acoplamiento estructural entre sistema psíquico y sistema social. Y hablar de acoplamiento estructural en este sentido quiere decir, ya que es un sentido más radical, y bueno, claro, como les dije, él habla en este caso de interpenetración, pero de fondo la idea es básicamente la misma. Les decía que en este sentido no puede existir sistema social sin un entorno de sistema psíquico. Lo que quiere decir que sin hombre no hay sociedad. Pero esto es muy diferente de decir que el hombre forma parte de la sociedad. Fíjense la diferencia del razonamiento. Tradicionalmente, la teoría sociológica ha supuesto que el hombre forma parte de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende este formar parte de? ¿Verdad? La sociedad está compuesta de hombres, ¿no? Es como que tienes un conjunto, ¿verdad? Y ese conjunto, sus elementos son hombres. De una forma de definir sociedad. Luhmann encuentra esta definición insatisfactoria, ¿verdad? Luhmann dice, la sociedad es la reproducción autopoética de comunicación. Naturalmente la comunicación no puede surgir sola. Se necesitan personas, hombres, seres humanos, para que esto pueda ocurrir. Pero eso no significa admitir que toda la complejidad que involucra esto la metamos dentro de la sociedad. Tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que establecer una barrera, ¿verdad? Y decir, de aquí para allá son problemas que competen a la complejidad de, digamos así, de la naturaleza humana, de la biología del hombre, de su conciencia, etcétera, etcétera. Y de aquí para allá son problemas que competen a lo que nos interesa a los sociólogos, ¿no? Hablando desde la perspectiva de Luhmann. ¿Me explico? Entonces, es importante destacar esto, porque cuando se dice que para Luhmann la sociedad no se compone de hombres, muchas personas se lo toman como, o sea, lo toman en términos morales, ¿no? Y lo toman cuando una creencia está muy arraigada, ¿saben? Digámoslo así, recibir una idea contraria genera mucho rechazo, y es rechazo muchas veces prejuiciado, ¿no?
Entonces por eso me parece importante detenerme acá para explicar el sentido de este planteamiento. Yo les decía en principio que era una decisión teórica y este es el fundamento de la decisión teórica, ¿no? Básicamente, la complejidad, porque fíjense, es una separación de problemas. Un poco recuerdo una pregunta que me hacía Elías con respecto a la semántica. Y yo le hablaba, pero hay una separación de problemas, hay que hacer una separación de problemas. En el planteamiento que se hacen, estás metiendo un conjunto de problemas con complejidades diferentes en un mismo saco, por decirlo así. Entonces, si tú metes al hombre dentro de la sociedad, estás metiendo dentro de la sociedad el problema de la conciencia y estás metiendo dentro de la sociedad el problema de la biología humana. Entonces, lo que plantea Luhmann es una nueva forma de marcar esa distancia. No es que otros no hayan reconocido la diferencia y la distancia en otros momentos, pero nunca hubo, en la concepción de Luhmann, pues una decisión satisfactoria sobre el punto en el que se debía marcar ese límite, ¿no? Y claro, en la literatura van a encontrar esta diferencia como el problema de los límites entre la sociología y la psicología. ¿Ya? Me estoy explicando hasta acá con respecto a, ¿se entiende? Es decir, se entiende por qué el hombre se encuentra en el entorno del sistema social. Sí, se entiende que es un elemento, es decir, que no forma parte de todo o no todo es el hombre, como quizás por un sesgo cognitivo habíamos tendido a apreciar. Claro, pero yo no utilizaría elemento en este contexto, porque en teoría sistémica, cuando tú hablas de elemento, hablas de un elemento del sistema. ¿Ves? Yo lo que Ok, hablaría es es más un preciso, integrante, pudiera decirse. no, es más preciso hablar justamente de acoplamientos estructurales, porque Ok, utilizamos el concepto de acoplamiento estructural siempre que queremos enfatizar la relación entre sistemas. ok, Y hablamos de sistemas principios de distinto orden, y esto es importante tenerlo, porque cuando hablamos de política, cuando hablamos de sistemas de interacción, cuando hablamos de organizaciones, digamos un Estado, por ejemplo, estamos hablando en todos estos casos de sistemas sociales, son sistemas del mismo tipo, es decir, sistemas que se reproducen autopolíticamente en función de la comunicación, ¿ya? Pero la conciencia, los sistemas psíquicos, disculpen, es un sistema de otro orden, porque se reproduce autopoyéticamente, es el pensamiento, ¿no? Se compone de otros elementos. ok. Igual, si vamos a lo biológico, en la reproducción autopoyética son otros elementos, ya acá entramos en el ámbito celular, ¿no? Ya entramos en el ámbito de la vida, son otros elementos los que sirven para la reproducción de este sistema, ¿no? Entonces, en función de la unidad básica autopoyética es que se distinguen los distintos tipos de sistemas, ¿ya? Sistemas que pertenecen a distintos órdenes. Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y justamente en este contexto estamos hablando de sentido, refiriéndonos a la influencia de Husserl en Luhmann. El sentido también es un acoplamiento estructural entre los sistemas psíquicos y los sistemas sociales, ¿ya? Porque, por un lado, este, la comunicación tiene sentido tiene significado para los hombres. Pero la reproducción de la comunicación no depende de lo semántico, no depende del significado. Esto les podrá sonar, este, les podrá sonar raro, les podrá parecer desconcertante, pero los invito a que pensemos en lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, justamente en los grandes modelos de lenguaje, los LLM. Si ustedes leen a los verdaderos expertos en inteligencia artificial, y no estoy hablando de los que están hablando por Twitter del fin del mundo, etcétera, etcétera, porque los verdaderos académicos no,
no se la pasan en Twitter. Algunos tratando de poner orden tratando de hacer una labor pública de difusión de la investigación, lo hacen, ¿no? Pero la gran mayoría pues están inmersos en sus investigaciones y en sus cosas, ¿no? Y además no todo investigador se dedica a la difusión. Hay algunos que tienen como esa su principal labor, ¿no? Pero, insisto, si revisamos a los que investigan inteligencia artificial de verdad y no a los que especulan y viven de la especulación, nos vamos a dar cuenta de que el consenso es que el chat GPT y en sus distintas variantes no entiende lo que tú le estás diciendo. Estos modelos de lenguaje son sofisticados sistemas estadísticos del lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que claro, no quiero explicar los detalles de cómo funciona el sistema porque no viene el caso. Si les interesa, les puedo recomendar algo luego, un artículo de Stephen Wolfram, donde explica con sumo detalle cómo funciona esto, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que básicamente son modelos estadísticos del lenguaje. Los LLM son modelos estadísticos del lenguaje y calculan la probabilidad, ¿verdad? Dada una secuencia de lo que llaman tokens, de ocurrencia de un próximo token, ¿no? Y por eso es que estos modelos requieren una cantidad enorme de billones de parámetros para poder entrenarlos, ¿verdad? Si ustedes ven la evolución del GPT, GPT-1, GPT-2, iba aumentando progresivamente la cantidad de parámetros que tenía la red neuronal, con la que se entrenaba la red neuronal, ¿no? Y son billones de parámetros, billones de capas que vas acumulando en esa red neuronal, ¿no? Entonces, estos modelos no entienden lo que te están diciendo. Sencillamente te dan una respuesta calculando probabilidades en términos simples y llanos. Entonces, por ejemplo, recientemente Elena Espósito, desde el año 2017, ¿no?, se ha venido preguntando, oye, si a través de los algoritmos se puede reproducir la comunicación social. Y en efecto se puede. Se puede porque nos podemos comunicar con estos modelos de lenguaje. Podemos tener una conversación como si la estuviéramos teniendo con un ser humano. Pero ellos no saben de significado. Quienes podemos atribuir significado somos los hombres. Disculpe, profesor, perdón la interrupción. Usted Sí. dijo, Elena Espósito, a través de los algoritmos se puede Reproducir la comunicación social. Reproducir la comunicación social. Gracias. Sí. Sí, si quieren, si les interesa el tema, luego me acuerdan y les paso la bibliografía de Elena Espósito, ¿no? En particular, tiene un artículo y un libro sobre este tema. Pero bueno, en este momento no se me viene a la mente, no recuerdo el nombre del libro. Pero la preocupación que se plantea es esa, si los algoritmos pueden comunicar, si es posible una reproducción artificial de la comunicación, ¿no? Claro, ella lo plantea como pregunta, como tema de investigación, pero en efecto, sí se puede. Me parece que lo podemos ver claramente con este tema de la inteligencia artificial hoy en día, y que lo podemos ver también claramente si utilizamos los conceptos de Luhmann aplicados a este problema. Nos damos cuenta que también me parece que Luhmann acertó en las distinciones conceptuales que hizo, ¿no? El sentido, insisto, es un acoplamiento estructural entre los sistemas sociales y los sistemas psíquicos, pero
atribuciones de significado solo realizan los hombres. Es posible que la comunicación se reproduzca a partir de sí misma sin necesidad de sentido. Y esto, si se dan cuenta, lo anticipó Claude Shannon. No sé si lo recuerdan que hablábamos de Claude Shannon cuando trabajaba sobre su teoría matemática de la información, haciendo abstracción del significado. Claude Shannon hacía abstracción del significado. Decía que desde el punto de vista de ingeniería, no era importante el significado de lo que se comunicaba, sino el proceso de comunicación misma, sino el tema de la selección, el tema de la entropía, ¿no? Decíamos que la sorpresa era lo que dictaba la informatividad de un mensaje, ¿no? De la selección a partir de una cantidad de opciones de selección. Si la paleta de opciones es reducida, la informatividad del mensaje también lo es, ¿no? Y también esta idea se me escapó. Sí, les decía, en Shannon lo podemos ver. Ah, sí, ya me acordé. Y también, por ejemplo, fíjense ustedes que en la literatura también se ha explorado este problema, claro, desde otra perspectiva. Si, por ejemplo, vemos la obra de James Joyce, por ejemplo, Finnegan's Wake, Finnegan's Wake es que se llama, ¿no? Finnegan's Wake es lo que llaman en inglés gibberish, ¿no? Es decir, no es inglés lo que está allí, es cualquier cosa. Y sin embargo, a partir de juntar símbolos de forma que no es completamente arbitraria, se puede comunicar un mensaje, se puede contar una historia, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que explora Joyce acá también es algo que intentó elucidar Jacques Derrida en La Différence, ¿no? Que, claro, el truco, o vamos a decirlo así, ¿cómo lo diríamos? El gancho de este artículo es que él escribe différence con A, pero como en francés suena igual, différence, ¿no? Lo que él intenta dar a entender es que, digámoslo, pongámoslo así en términos de Shannon, cierto ruido en la información no impide que logremos aprender el significado de lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, lo que les quiero plantear con esto es que desde distintas perspectivas, de distintas áreas, se han llegado a conclusiones similares, ¿no? Claro, desde distintas áreas también se han sacado conclusiones diferentes, obviamente, en función de los distintos contextos, en función de los distintos intereses, pero podemos reunir todas estas cosas aparentemente dispares y ponerlas en relación con lo que estamos diciendo, ¿no? Que es posible una reproducción completamente técnica de la comunicación humana, es posible un uso completamente arbitrario de los símbolos que utilizamos y aún así podemos darle sentido, ¿no? ¿Y quién realiza esas atribuciones de sentido? Pues la mente humana. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me estoy explicando hasta acá? O... Sí, Elías. Sí, profesor. Sí, Elías, por favor. Imagino que estás muteado. Siempre. La teoría de la comunicación se quiebra conmigo. De loco. La vez pasada mi duda sobre el tema de que el hombre no era
el centro del sistema, sino el entorno. Con esto que usted nos está exponiendo, digamos, se profundiza mi duda, aunque esta última parte la aclaró, en el sentido de que sí, los algoritmos, es decir, la inteligencia artificial puede reproducir la comunicación social. Sí. Entonces, el hombre sería cada día más parte de un entorno, ¿no? Porque puede ser, el sistema puede funcionar en base a la comunicación que transmitan los algoritmos. Sí. Claro, le acabo de entender a usted que los algoritmos no le dan sentido, ¿no? Y que No. eso es determinante, digamos, el papel del ser humano seguiría siendo importante en el sistema. Mira, es aprender un nuevo lenguaje. El lenguaje no es neutro en función de la cognición. Si nosotros utilizamos ciertos conceptos, ciertas palabras, vamos a tender a ver las cosas de cierta manera, vamos a tender a plantear los problemas de cierta manera. Si te fijas, una de las cosas que estamos tratando de evitar es hablar en términos de formar parte de. Esto sería un lenguaje más bien de teoría de los conjuntos, sería un lenguaje de que, si recuerdas la introducción, si la vieron, al libro de sistemas sociales en Niklas Luhmann, él habla de ese paradigma todo parte. Ese lenguaje sería parte de ese paradigma de todo parte, ¿no? Entonces es un lenguaje con unos conceptos y esos conceptos nos llevan a unas inferencias, a unas conclusiones que nos llevan a plantear problemas o pseudo problemas, ¿no? Y esta también es una idea que en su momento planteó Ludwig Wittgenstein, ¿no? No es indiferente los términos que utilicemos para plantear un problema, ¿no? Hay gente que dice desdeñosamente, no, es cuestión de terminología o llámalo como quieras. Y si bien es cierto que en ocasiones hay distinciones sobre términos que son puntillistas y que pueden resultar estériles, esos son extremos, pero no es la normalidad. Sí importa la forma en que definas algo, sí importan los conceptos que uses. Entonces, en vez de hablar en términos de formar parte de, estamos hablando de relaciones de sistemas con su entorno, estamos hablando de acoplamientos estructurales, estamos hablando de clausura operativa, estamos hablando de autopoiesis, en fin, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje para plantearnos problemas o para repensar problemas que hemos estado trabajando con otras formas de pensar, que hemos estado trabajando con otros lenguajes. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que al replantear esto en este lenguaje, vamos a dar cuenta que hay problemas que no eran tales y que surgen otros problemas que son de interés y que podemos obtener otras perspectivas sobre los problemas que también nos preocupaban que no resultaron ser pseudo problemas, los problemas que también nos preocupaban antes, y de esta manera podemos hacer nuevas contribuciones sobre ello, podemos verlos desde otra perspectiva, podemos eh, ganar conocimiento, ganar información de ellos, ¿no? ¿Sí me explico? Perdón, ¿están hablando? No, que sí, profesor, sí. Ah, Gracias. ay, ¿de qué? Bien, entonces, claro, en Husserl, el mundo se comprende como horizonte, ¿no? Y esta idea de horizonte la emplea Luhmann para definir sentido. Yo hasta ahora les he hablado de sentido en términos genéricos, le he hablado de atribución de significado, pero para Luhmann sentido tiene que ver con una diferencia entre lo actual y lo potencial, ¿no? Entonces, en cada... A ver, vamos a plantearlo de esta manera. La comunicación es eventual. La comunicación es un evento, ¿no es cierto? Ahora, cada evento comunicativo plantea primero una diferencia en distintas dimensiones entre el antes y el después, entre alter y ego, ¿verdad?
y entre esto y aquello. Es decir, plantea diferencias en dimensiones de sentido objetivas, sociales y temporales, ¿no? Entonces, la forma en que todas estas dimensiones se unen y se conjugan es porque hay una diferencia entre lo que es el caso, el evento que está produciéndose, el evento comunicativo que se está produciendo, y lo que a partir de esa realidad puede seguir a continuación. Esta es la potencialidad, ¿no? Y esto es algo que vemos en toda comunicación. Por eso también se habla de los sistemas sociales como sistemas de sentido, ¿no? Y esto es clave para la autopoiesis, porque, por ejemplo, en el contexto biológico, obviamente lo autopoiético tiene que ver con la forma en que las células se alimentan, obtienen energía de alguna manera, ¿no es cierto? Pero ¿cómo obtiene energía la comunicación? ¿Cómo la información llega a producirse en primer término y a producir más comunicación? Bueno, porque cada instante, ¿verdad?, marca una diferencia, una distancia entre sí mismo y lo que es posible a partir de entonces, ¿no? Solo así pueden marcarse horizontes temporales. Puede pensarse en lo que fue, puede pensarse en lo que está por venir y pueden pensarse en futuros alternativos. ¿Qué sería así? ¿Me explico? Entonces, el sentido es un concepto fundamental dentro de toda esta arquitectura, porque es como el motor de la autopoiesis, por decirlo así. Es posible que una comunicación engendre otra comunicación, porque cada comunicación, cada evento comunicativo, ¿verdad?, deslinda un abanico de potencialidades, de posibilidades. ¿Ya? ¿Esta parte me explico con ella o hay algún elemento que no queda claro? Igual, insisto, cuando terminemos este capítulo introductorio vamos a hablar con más detalle del concepto de comunicación. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, entonces estamos claros con el concepto de sentido. De nuevo, este también es un tema para... Fíjense que acá en el contexto intelectual también tenemos temas interesantes para investigar. Por ejemplo, podríamos investigar la relación de la obra de Simon con Luhmann, ¿no? Podríamos investigar sobre el concepto de información, su relación con Shannon, con Bateson, con Gregory Bateson. Podríamos investigar la relación de Husserl con Luhmann, porque no todo está escrito acá. Acá yo les he presentado una perspectiva de brocha gruesa, pero todavía hay muchas cosas que sacar a la luz, ¿no? En esta parte todavía hay muchas cosas, muchas conexiones que investigar, ¿sí? Bien, y tenemos también como contexto intelectual la teoría de la decisión y la teoría de la organización, ¿no? En este sentido, si ustedes se dan cuenta, este interés de Luhmann estuvo naturalmente ligado a su carrera. Recordarán que les había comentado que Luhmann fue un funcionario público, ¿ya? De modo que no en balde tuvo intereses en teoría de la organización, teoría de la decisión, porque vivió la realidad organizativa, vivió la realidad de
de lo que era trabajar para la administración pública, de lo que era una burocracia. Y naturalmente como persona curiosa intelectualmente, este, se puso a especular y a pensar sobre los procesos que guiaban la conducta de las organizaciones y de el hombre en la organización, que no lo planteó en esta forma, pues, pero obviamente que era un tema de su interés. Y no lo planteó de esta forma porque, bueno, no lo sabía en ese momento, pero por las razones que les planteé. Claro que le interesaba más el tema de la racionalidad administrativa, le interesaba más el tema de la organización. Y en este sentido la obra de Crozier, de Michel Crozier, Michel Crozier, fue muy interesante porque cuando Michel Crozier publicó su trabajo, ¿verdad? El problema de las organizaciones, sí, el actor y el sistema se llama el libro de Michel Crozier. El tema de las organizaciones no era tan relevante, no tenía tanta visibilidad, por decirlo así, en la sociología, ¿no? De modo que cuando Crozier publica su libro, es como que da pie a un boom en la teoría sociológica con respecto al tema de las organizaciones y al estudio de las organizaciones, ¿no? Si bien no era un tema desconocido, es como que abre un campo de investigación sociológico. En ese sentido es importante la obra de Crozier y en ese sentido también marca el contexto intelectual de Luhmann, ¿no? Luhmann también dedica buena parte de su obra a las organizaciones y al estudio de las organizaciones. Si revisamos su bibliografía, que bueno, sería para otro curso, otro momento. Oye, hay una buena cantidad de libros que dedica al problema y artículos académicos que dedica al problema de la organización. ¿Sí? Por ejemplo, en el 63 publica el fenómeno burocrático, que es una de sus obras más relevantes. Claro, Actores y Sistemas es más tardía, perdón. La obra que da digámoslo así, que como les decía, abre un nuevo campo de investigación en la sociología o revitaliza la investigación de las organizaciones en la sociología, es el fenómeno burocrático, no el actor y el sistema, disculpen. El actor y el sistema se ocupa ya de cuestiones de sociología, pero quizás un poquito más politológico, porque habla del tema de las relaciones de poder dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Libro interesante también, pero muy posterior, ¿no? Luego tenemos también, obviamente, en el campo de teoría de la decisión, la obra de Simon también la cita. Y sí, se interesó en el problema de la decisión, pero como les explicaba la otra vez, no hacía énfasis en el concepto de racionalidad, que era muy caro a la teoría de la decisión, teoría de decisión racional, etcétera, etcétera, rational choice, sino que él va a enfatizar es el concepto de contingencia, ¿no? Y acá también tenemos que, volviendo al tema de la inteligencia artificial, trazar algunas relaciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el campo de la inteligencia artificial buscaba imitar el cerebro humano, buscaba reproducir los procesos cognitivos y se enfocaba en lo determinista. Ahora, Luhmann no, o mejor dicho, en la obra de Luhmann no vas a ver demasiadas referencias a la inteligencia artificial y creo que el problema es justamente por esto, ¿no? Porque en la misma onda de Simon, que habla de heurísticas y de lógica heurística,
a Luhmann lo que le interesa o lo que él ve en un sistema complejo es indeterminación, no determinación. Él lo que ve es indeterminación, lo que ve es un sistema que conducido por su propia complejidad se vuelve intransparente para sí mismo. ¿Ven? Entonces, claro, en este sentido el programa de investigación que llevaba Luhmann no podía ser más contrario al programa de investigación que pretendía llevar a cabo la inteligencia artificial. No sé si me explico con esto, ¿no? Y por eso es que, claro, también, digámoslo así, la investigación de Luhmann viene más a tono con las reflexiones de Heinz von Förster, con su segunda cibernética, ¿no? Perdón, con la cibernética de segundo orden, disculpen. Porque justamente esta es una de las dimensiones que von Förster subraya sobre la cognición, ¿no? Cómo el observar observadores, la observación de observadores, genera intransparencias, ¿no? Cómo el observador tiene un punto ciego, que es justamente el esquema que emplea para observar la distinción que en ese momento está empleando, ¿no? Entonces, a él le interesa el problema de la cognición, o él ve, mejor dicho, él concibe el tema de la cognición no como un problema que se tenga resuelto, como capaz llegaron a creer muchos investigadores de inteligencia artificial en ese momento, ¿no? Que podía descomponerse fácilmente y en distintas áreas y que crear máquinas que reprodujeran fielmente este, eh, las reglas subyacentes a esa área del aprendizaje. No, capaz no lo concebía así como un problema resuelto, como un problema que pudiese eh, segmentarse de esta manera, analizarse de esa manera. Más bien le interesaba el tema de las intransparencias, de la indeterminación, de la contingencia, ¿no? Porque los sistemas complejos no son predecibles, ¿no? Entonces, claro, obviamente, siendo la sociedad un sistema complejo, naturalmente no tenía mucho sentido para él seguir por este camino por el que trataba de ir la inteligencia artificial. Bueno, y que en principio, pues, obviamente se encontró con muchos obstáculos, ¿no? Independientemente, pues, de la dinámica que desarrolló la inteligencia artificial a lo largo de su historia. Sí, ¿alguien levantaba la mano? Es el aviso del tiempo. Bueno, luego nos queda por discutir el último punto, que va a ser el problema del giro lingüístico, ¿no? Y un poco las influencias de la historia intelectual y de la filosofía en la obra de Luhmann. Y con esto cerraríamos ya para la próxima clase la parte introductoria de nuestro curso. Para cerrar, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, entonces... Bueno, perdón, sí. profesor. Bueno, entre los apuntes, las lecturas y por supuesto sus orientaciones, pudiéramos decir entonces que la cibernética es como una forma técnico-científica de organizar los sistemas. ¿Puede decirse algo así? Organizar los sistemas. ¿A qué te refieres con eso?
Sí, es decir, el aporte que hace la cibernética a Sí. los sistemas es de carácter organizacional, pudiera ser, decirse así. No, a ver, son cosas diferentes, relacionadas pero diferentes. Ok, Recuerda que si bien hay un vínculo entre la teoría de sistemas y la cibernética, no son la misma cosa. El problema de la cibernética es el problema del control, ¿no? sí, precisamente, dispense, perdone la interrupción. ¿Perdón? Estoy tratando, perdone la interrupción, que estoy tratando precisamente de transversalizar pues estos dos elementos, digámoslo así. Entonces, bueno, disculpe si me equivoqué, estaba tratando de hacer una No, no, aproximación. no, sí, sí, te comprendo. Estoy ayudándote en esa transversalización que dices, ¿no? Gracias. La relación viene, o mejor dicho, el problema de los sistemas, obviamente, es un problema cibernético cuando lo concibes desde el punto de vista de la causalidad circular, cuando lo concibes desde el punto de vista de la retroalimentación. ¿Ya? El problema de la organización es otro problema en este contexto intelectual, ¿verdad? Ok, Porque si bien se puede utilizar el contexto del sistema, lo que importa en la teoría de la organización es las decisiones. Lo que importa son, sí, sí, básicamente las formas como se toman decisiones y la forma también como se organiza la organización, cómo se organiza digamos así, el sistema burocrático, ¿no? Eh, porque las decisiones pasan por departamentos, pasan por, eh, digamos así, cuellos de botella, por decirlo así. Es decir, cómo es el proceso de toma de decisión dentro de una organización. Se puede analizar sistémicamente, se puede analizar cibernéticamente, claro. En ese sentido están relacionados, ¿no? Pero eso no significa decir que la cibernética sea eso. La cibernética es ok, la ciencia del control, la cibernética tiene estos intereses que ya hemos discutido, pero básicamente sí hay naturalmente gran ambigüedad. Porque si tú revisas el libro de Wiener, hay ambigüedad y entre los distintos cibernéticos hay diferencias entre lo que concebían como cibernética y lo que concebían sujeto. Eso es normal en las ok, disciplinas. Siempre hay divergencias en ese punto de vista, ¿no? perfecto. Sí, Muchas gracias. sí, Noel. Ah, bueno, profesor. Usted señaló lo que, bueno, de una u otra forma tengo aquí anotado como una premisa, ¿no? Usted señalaba que para Luhmann, él separa al hombre dentro de la sociedad porque señalaba el autor que al introducir al hombre dentro de la sociedad se incluía la conciencia. Luego, Sí. cuando aborda el tema de la inteligencia artificial y da el argumento de Irene Espósito, usted señala que para ella el significado solo lo tiene el hombre. No, 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 Eso, no, no, eso no lo dice ella, ¿eh? Esa es una conclusión mía. perfecto, Es el hombre el que realiza las atribuciones de significado. Lo que perfecto, quise decir es que ella plantea el problema, justamente de si, ok, de si de si es posible una reproducción algorítmica de la comunicación social. Ella plantea el perfecto, problema y plantea las herramientas con las que se puede abordar desde la teoría lumaniana. Pero las perfecto. conclusiones de ella pues están en su obra. Yo solamente les traía el caso como un ejemplo para plantearles la diferencia entre los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Ok. Y, y, Entonces, cómo, bueno, y cómo el sentido es ese puente, ese acoplamiento estructural. Sí, perfecto. Pero la pregunta era, si el hombre tiene significado y además forma parte del entorno, podemos decir entonces que la conciencia viene del entorno. la conciencia es la forma del acoplamiento estructural Ok. de sociedad con sistemas psíquicos. Y sí está en el entorno en ese sentido, sí. Gracias, profesor. De nada.
¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a usted y saludos a todos los compañeros. Muy buenas noches. Yo también. Agradecido. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas Buenas noches a noches. todos, gracias.